Hola, buenas tardes, noches o días, dependiendo la hora que estén sintonizando este video. Soy Carla Mariela Gundis González, licenciada en psicología. Tengo una maestría en psicología clínica y de la salud. Actualmente estoy cursando un doctorado en desarrollo humano y por eso estamos esta bonita tarde, noche o día, dependiendo la hora en que vean el video, hablando de un tema y el tema es afín a mi tesis doctoral. Vamos a empezar porque sí está muy amplio, recordando que la tesis se divide en varios capítulos y el día de hoy voy a intentar ser precisa, concisa, con la información más relevante que les tengo que compartir. Principalmente el objetivo del video es defender mi postura del por qué seleccioné este título y este tema y por qué mi investigación comprobó lo que al inicio yo tanto quería investigar. ¿Ok? Principalmente, mi título es el impacto psicológico de la ausencia paterna en mujeres jóvenes universitarias. Ya mi tema más extenso, recordando que el tema siempre tiene que incluir ya el tipo de población seleccionada para especificarlo en una en específico, es la ausencia de la figura paterna y el impacto psicológico en las mujeres jóvenes de 18 a entre 22 años de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Tamaulipeca, Campus Reynosa. Recordando que mi lugar donde yo actualmente vivo es Reynosa, Tamaulipas. Vamos a comenzar, ¿les parece? Voy a mencionarles que estoy cursando el doctorado en la Universidad IESPRO. Ya hice mi presentación anteriormente. Entonces, vamos a comenzar ya con lo interesante. Vamos a explicarles un poquito la introducción. ¿Por qué estudiar la ausencia paterna? Recordando que la introducción siempre es un resumen donde tenemos que hacerles ver lo interesante que es esta investigación. Recordando que, pues bueno, la sociedad actual mexicana llega a sufrir en muchos de sus hogares en donde solamente es mamá la que encabeza el hogar y por ende sufren de la ausencia de la figura paterna por múltiples factores. En el caso yo seleccioné la frontera y es donde factores migratorios afectan la informalidad laboral y otras cosas más. Al menos hace la diferencia entre el centro del país y el sur del país. Comúnmente las mujeres que no llegan a tener a su padre en casa es porque él salió fuera a buscar un futuro mejor y en algunos casos ya no regresó y pues, se irresponsabilizó. Entonces, por eso para mí se me hizo tan interesante y tan importante quererles a ustedes presentar este tema. La figura paterna, hay que recordarlo, cumple un papel vital en el desarrollo de las mujeres de manera emocional y entre muchos aspectos más. La construcción de límites saludables es que la figura paterna da una aportación sumamente fundamental en la vida de las niñas, que en algún momento se convierten en adolescentes y en algún momento son mujeres del mañana. Entonces, esta investigación, pues principalmente va a visibilizar los efectos silenciosos, pero que perduran a lo largo de la vida de las mujeres jóvenes que no hacen algo para mejorar esa situación o esa herida, digámoslo así por el momento. Entonces, sí, vamos a ya pasarnos a como tal el primer capítulo, recordando que la tesis se divide, al menos la que elaboramos en esta ocasión, en cuatro. Capítulo uno, fundamentos de la investigación. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, metodología. Y capítulo 4, conclusiones y resultados. Vamos a comenzar con el de fundamentos de la investigación. Pues bueno, mi planteamiento del problema me quise basar un poquito en estadísticas y seleccioné las estadísticas mejor graficadas que son las del INEGI. El INEGI en el 2020 menciona que el 28.6% de los hogares son monoparentales y el 80 están encabezados por mujeres. Esta realidad impacta directamente a las jóvenes en su desarrollo, como lo mencioné anteriormente. Diversos estudios señalan que la ausencia de la figura paterna llega a afectar en múltiples factores, en autoestima, en la identidad, también en algunos casos en episodios depresivos, de episodios de ansiedad, genera un conflicto emocional y en el psique de la persona que lo vive y le ocasiona dependencia emocional en las relaciones, el no saber aplicar límites, no terminaríamos de mencionar los problemas los cuales genera la ausencia de la figura paterna, comprobado por otras investigaciones. Reynosa, como ciudad fronteriza, presenta una alta prevalencia de este fenómeno, pues como lo mencioné hace rato, debido a la migración laboral y por otras cuestiones también socioeconómicas. ¿Ok? Entonces, esta investigación busca llenar más que nada como eso, ¿ok? Encontrar más datos. ¿Qué consecuencias deja un padre ausente?
Bueno, varias, las mencionadas hace rato, ¿verdad? En este momento, hace rato no mencioné que ocasiona dificultades en las relaciones interpersonales, no solamente en las relaciones amorosas, que es el supuesto que más tenemos, no, ocasiona también un quiebre en la vulnerabilidad de la persona, son un poquito más presa fácil de ser chantajeadas, manipuladas, y la mayoría de mujeres que sufren violencia y sus parejas han escalado del violentómetro del 0 al 30, recordando que el violentómetro es un instrumento que diseñó el Politécnico de México. La mayoría de mujeres que han sido violentadas en una tasa alta del 50% no tenían la figura paterna, no tenían la papá en casa o nunca tuvieron una cercanía con sus padres. Entonces las consecuencias de, de no tener un padre sí son demasiadas y de verdad es que ni terminaríamos de mencionarlas. En esta investigación me quise centrar en una pregunta, mejor dicho en varias, pregunta principal o general y preguntas específicas, pero en este momento mencionaré una. ¿Cómo impacta la ausencia de la figura paterna en el bienestar psicológico de las mujeres universitarias? Probablemente ustedes ya se lo habrán cuestionado varias veces, ¿verdad? Elaborándolo ya de manera más precisa, ¿cómo impacta la ausencia de la figura paterna en el bienestar psicológico de las mujeres jóvenes de entre 18 a 22 años de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Tamaulipeca, Campus Reynosa, recordando que es la población seleccionada? Esta fue la pregunta de investigación porque ese es mi objetivo vital, saber el impacto que tiene en la vida de las mujeres, las secuelas, las consecuencias, lo que sufren, lo que pasa, ¿va? Y por eso mi investigación no es cualitativa, es cuantitativa, ¿va? Porque pues ese es con el objetivo. Es cualitativa, no cuantitativa. Entonces, las preguntas específicas son las siguientes. Se las voy a leer para que ustedes también las tengan ahí, ¿verdad? Y sepan cuáles van a ser. ¿De qué manera afecta la ausencia de la figura paterna en los niveles de autoestima? Que es uno de los puntos que yo quería investigar. Punto 2, yo me quería centrar también en cómo afectan las relaciones interpersonales, ¿va? Que es uno de los puntos más mencionados por las investigaciones. Y también me quería centrar cómo es que afectan sus relaciones afectivas o amorosas. Estas tres preguntas específicas abordan lo que yo quiero investigar a lo largo de toda mi tesis, digámoslo así. La justificación de la investigación. Voy a intentar ser breve también. Yo seleccioné este tema, este título, porque lo quiero justificar con el propósito principal de analizar la ausencia de la figura paterna, cómo afecta en el comportamiento, en el equilibrio, cómo afecta en el campo de sociabilidad, cómo afecta en algunos casos hasta en la vida académica, cómo llega a afectar en múltiples áreas. En algún punto se busca también entender el porqué de ciertos comportamientos realmente, de la inestabilidad de esas chicas o de esas personas que fueron encuestadas y que me ayudaron y que son parte vital de mi investigación. Justificar por la falta de la figura paterna que pudieran haber sido brindadas ciertos apoyos emocionales que no tuvieron. Entonces, ese es el objetivo. Esta ausencia no solo impacta su bienestar psicológico, sino también su capacidad en múltiples cosas, como gestionar emociones, tomar mejores decisiones y pues la forma en la que afrontan los problemas o lidian con la vida. Hay muchos estudios, en este caso como de Amaranto, que por cierto lo menciono en mi marco teórico, en donde él explica que es fundamental para una persona crecer con su padre porque eso le ayuda y le da seguridad, le da confianza. El no tenerlo le genera inseguridad y desconfianzas. Entonces, por eso mi investigación la justifico de esa forma, ya que el campo de edad que seleccioné de 18 a 22 años son jóvenes que se encuentran vulnerables, se encuentran en la construcción de su identidad y por eso justifico mi investigación de esa forma. ¿Ok? Objetivos. ¿Qué se busca? La verdad es que pues mi objetivo principal es encontrar el impacto que generan las mujeres en términos precisos para no estar mencionando tanto lo anterior. Tengo objetivos específicos como toda investigación y en este caso pues seleccioné tres que para mí me parecen sumamente fundamentales y la verdad es que muy importantes. Objetivo principal, identificar las afectaciones de la autoestima, también identificar cómo afectan las relaciones amorosas y también cómo llega a afectar en la inestabilidad emocional que las mujeres tienen. Este estudio la verdad es que no solo busca entender lo clínico, sino también apoyar desde el lado humano, desde la comprensión, desde el objetivo a lo mejor no es tanto ver las vulnerables a mis encuestadas, que fueron 8 por cierto, pero sí que me den los datos necesarios para fundamentar mi pregunta de investigación, mis objetivos y mi justificación. Nos vamos a pasar al marco teórico. Todos sabemos que el marco teórico es lo que recaba datos o estudios anteriores, ¿va? Como muchos autores lo citan. Y también hay una parte en donde hay varios conceptos que son fundamentales
y que nos van a ir a ayudar a darle forma a la investigación. Bueno, vamos a comenzar con los antecedentes, que es el paso uno del marco teórico, y hay muchos estudios. Yo seleccioné dos recientes, entre comillas, 2016, 2017, y uno de principios del 2000. ¿Va? El primer estudio del 2000 analizan cómo es que en el divorcio ocasiona secuelas emocionales en las chicas, generándoles inseguridades, dificultades para confiar y una necesidad excesiva de validación y de afecto de las demás personas. Entonces, este fue un estudio en el 2002, pero hay muchísimos. Ustedes se pusieron a investigar en internet, fuente confiable, claro, van a encontrar muchos, pero no centrados en la actualidad y no centrados en la población que yo seleccioné. También Contreras y Cano en el 2016, ellos estudiaron la relación entre la ausencia paterna y la autoestima. ¿Cómo es que una mujer que tiene presente a su padre puede tener una autoestima sano y en algunos casos hasta sobrelevado? Mientras mujeres que sufrieron la ausencia de la figura paterna, su autoestima, aplicándoles algunos instrumentos de medición, suele estar en una autoestima bajo o medio, no llegando a una autoestima sana. Son frágiles, son vulnerables emocionalmente. Y también González en el 2017 pues hizo un estudio en contextos mexicanos observando cómo las mujeres sin figura paterna pues realmente tenían ciertos conflictos y ciertos problemas emocionales, muchos miedos al abandono, al que la pareja las dejara de un lado, el que no estuviera con ellas, al que se ausentara de repente. Son mujeres con un perfil un poco ansioso que no está bien esquematizar a un grupo de personas, pero sí González explicaba mucho eso, que las mujeres que tuvieron la ausencia de la figura paterna sí tenían un perfil, una característica ansiosa y en algunos casos hasta muchos y varios síntomas depresivos. Nos vamos a pasar a mi marco teórico, ¿va? Pues principalmente en las teorías que fundamentaron mi marco teórico. Yo seleccioné tres. Más sin embargo, en algún momento añadí una cuarta, pero ahorita nomás voy a mencionar las tres más relevantes que fueron para mí, que fue la teoría del apego de Jung, que la verdad es que me encantan sus investigaciones y él explica mucho en sus investigaciones la falta de un vínculo paterno seguro, o sea, durante la infancia, seguro es que esté presente, amoroso, cariñoso, afectivo, durante la infancia puede derivar un apego inseguro. Y en algunos casos las mujeres no van a tener un apego sano, ni siquiera evitativo, sino ansioso o desorganizado, recordándole que el apego se divide en múltiples y hay muchos y que cada uno se deriva también de la forma que tuvimos nuestro estilo de crianza o en la forma en que mamá y papá pues nos dieron amor o no nos dieron ese amor. Esto provoca dificultades para confiar, repitiendo algunos puntos de la investigación, el miedo al abandono y tendencias a relaciones muy dependientes y conflictivas. En algunos casos, la mayoría de chicas que tienen la ausencia de su figura paterna han estado con hombres narcisistas, tal vez no narcisistas diagnosticados, pero sí con rasgos narcisistas esos chicos. La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, la verdad es que a mí me encanta cómo explica que hay ciertas etapas del desarrollo que son vitales que mamá y papá estén, porque si no están presentes va a ocasionar un desequilibrio en el psique. Durante la juventud se enfrenta el conflicto de identidad versus confusión de roles. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? Planeación de metas, objetivos, todo. Se dice, al menos en la teoría de psicosocial de Erik Erikson, que a mí me gusta mucho, habla de cómo mujeres que a lo mejor son exitosas, la mayoría, y si no es que casi todas, sí tuvieron la figura paterna, un hombre que las cuidaba, que estaba al pendiente de una manera sana, no excesiva, no alguien sobreprotector, sino un protector. Y las mujeres que no tuvieron esta figura, pues suelen ser alguien que duda de sus metas, sienten que no van a lograr muchas cosas, piensan que son más propensas al fracaso, no se esfuerzan tanto, tienen ciertos miedos y lo mismo que mencionamos hace poco, relaciones muy inestables. También para finalizar, pues la otra teoría que utilicé en este caso fue la de Amaranto también y pues él habla de las hijas de padres ausentes y cómo es que les genera lo que mencioné hace rato también, depresión y ansiedad y conflictos amorosos. Estos son los puntos como que más resaltan y remarcan la mayoría de investigaciones, ¿ok? Den un minutito. Recordando que este video no se corta para poderlos explicar todos los capítulos de manera consecutiva y no pausar. Vamos a, pues obviamente al marco conceptual,
que son los conceptos más fundamentales de mi investigación. En este caso no quise agregar tantos, la verdad es que seleccioné solamente cuatro: la ausencia paterna, que es la carencia emocional que tiene una persona de una guía o un apoyo o un acompañamiento, ¿ok? No solo físico, sino emocional. En este caso, también otro concepto que se utiliza mucho es la figura paterna. ¿Va? Es el rol crucial de un adulto responsable que está al lado de la persona, que es su hija, en este caso una mujer, que le ayuda en el desarrollo de su identidad femenina, en su autoestima, en el apego, en el amor, en el cariño, en la confianza. Y pues bueno, el impacto psicológico. Recordando que hasta mi título lleva impacto psicológico y pues es como afecta en muchas áreas estas cuestiones. La resiliencia fue una palabra clave, la verdad, en esta investigación, porque me di cuenta que muchas mujeres que han sufrido la ausencia de la figura paterna son sumamente resilientes a pesar de las cuestiones que han vivido y que han pasado. Y eso me di cuenta adelantándonos mucho, recordando que mi paradigma lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, pero pues es el fenomenológico hermenéutico y ahí me pude dar cuenta con este paradigma que utilicé, que las mujeres son muy resilientes a pesar de las cosas que han vivido, que han pasado. La verdad, eso es muy admirable. Entramos al marco teórico, que la verdad es uno de mis capítulos favoritos de todas las tesis que he realizado. Me encanta mucho porque aquí ya nos ponemos como que más chispa un poquito. Dejamos de un lado las investigaciones de los demás y nos basamos ya ahora sí como que en nuestros datos. Pues bueno, para comenzar, pues ya sabemos que la metodología pues es un eje que guía el proceso de investigación en cualquier investigación, permitiendo seleccionar un enfoque, los instrumentos, las técnicas, los objetivos, seleccionar el enfoque, que en mi caso, pues mi enfoque es cualitativo, centrado en comprender esto y aquello, como en este caso, comprender cómo las mujeres jóvenes vivieron emocionalmente a raíz de la ausencia de la figura paterna, desde una perspectiva subjetiva, porque se le hace una entrevista individual a cada una de mis entrevistadas. Bueno, aquí el concepto citado por Tamayo, y pues explica que la metodología garantiza el proceso en donde la metodología busca captar y profundizar emocionalmente el enfoque numérico. Y también en algunas otras investigaciones, pues no solo numérico, sino también cualitativo. ¿Ok? Entonces, vámonos al paradigma. Lo mencioné hace un ratito, pero lo mencioné completo. En este caso, mi paradigma es fenomenológico. ¿Ok? Que permite explorar cómo las personas viven y dan sentido a sus experiencias. Lo seleccioné porque principalmente este me ayuda y me ayudó muchísimo a darme cuenta de lo que ellas sintieron, lo que ellas vivieron, lo que ellas sufrieron emocionalmente. Es un paradigma que me abre a poderlas conocer a mis entrevistadas y me pudieran dar las herramientas, la información y la confianza para yo poderlo plasmar en mi tesis. Mi método, pues en este caso es fenomenológico hermenéutico, como lo mencioné hace rato, es una combinación, recordando que el fenomenológico es la descripción de la experiencia vivida o experimentada de la persona y el hermenéutico la interpretación del significado profundo de esa experiencia vivida, ¿ok? Entonces, vamos a irnos rapidito para allá, porque el capítulo 4 es también súper interesante. Bueno, todos los capítulos son súper interesantes. El capítulo 4, pues ya sabemos que es conclusiones y resultados. Y es donde planeo tardarme un poquito más. Bueno, mi tipo de investigación, pues se realizó una investigación cualitativa y pues fue descriptiva. Fue ampliamente descriptiva. Cualitativa porque se enfoca en interpretar emociones, percepciones, significados de la persona, lo que ellos nos aportan, en este caso ellas. Descriptiva porque documento cómo la ausencia paterna afectó en aspectos cruciales de la vida de las personas, centrándome en autoestima, relaciones afectivas, en este caso ansiedades y en su crecimiento personal y relaciones personales también, no solamente afectivas. Este tipo de investigación permite obtener una comprensión profunda en esta contextualización del fenómeno. Entonces, por eso seleccioné eso. Mi población ya la conocemos, mujeres de entre 18 a 22 años, estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Tamaulipas, la cual soy egresada y fue de la generación 2017-2020. ¿Va? Y pues mi muestra se aplicó un muestreo, en este caso, del 10% de la población, ya que eran 80 alumnas, y pues hubiera sido un chorro de información si nos hubiéramos quedado con, como tal, con muchas más. Fue un muestreo aleatorio. Aleatorio porque mis 80 chicas no tenían a sus padres, entonces ya en la población habíamos como que reducido, ya habíamos seleccionado mujeres que no tuvieran su figura paterna. Entonces, por eso fue muestreo aleatorio, porque ya era práctico. Las seleccionadas, evidentemente, no tenían a su padre en casa o no tenían un buen, ¿cómo se podría decir?, vínculo con ellos.
por eso fue muestreo aleatorio. Vamos a explicar los instrumentos de recolección o técnicas de recolección de la información, los cuales en este caso, pues bueno, fue una entrevista semiestructurada que yo diseñé, por cierto, con 10 preguntas súper buenas que me arrojaron un chorro de información ya que fueron abiertas y qué padre que las participantes pudieron dejarse llevar y escribirme todo aquello que sentían. Recordando que esto me ayudó a permitir explorar sus emociones y lo que realmente ellas piensan. Recordando que las entrevistas semiestructuradas, como lo cita Martínez, su flexibilidad permite que las participantes expresen libremente sus vivencias. Y por eso seleccioné entrevistas semiestructuradas. Bueno, seleccioné dos pruebas psicométricas. En este caso, el inventario de Beth, que va centrado en síntomas y signos de ansiedad. Y también el inventario de Rosenberg, que va centrado en puras preguntas afín a la autoestima. Entonces, aportando una medición objetiva sobre ansiedad y autoestima, combinándolos para que en el momento de la triangulación de la información me pueda dar datos precisos a lo que yo estoy intentando defender en esta tesis. Bueno, los instrumentos de recolección aquí vienen ya especificados un poquito más y me voy a tomar el tiempo como que de darles más datos. El inventario de ansiedad de Beth, que también es conocido como BAI, evalúa síntomas como lo mencioné, físicos, cognitivos, se centra en una prueba psicométrica de 21 reactivos, en las cuales tú seleccionas nulo, que nunca lo has presentado, medio, moderado, alto e incapacitante. ¿Va? Las participantes, adelantándonos ya lo interesante, la mayoría sí pusieron que sus síntomas de ansiedad son muy constantes y que les pasan más de 2 a 3 veces a la semana. Y fueron muy pocas las que pusieron que no habían síntomas de ansiedad. La escala de autoestima de Rosenberg, que me gusta también bastante por la facilidad que tiene para ser aplicada y para que la persona que está contestándolo no se me hostigue tanto, pues mide la percepción personal del valor y la autoestima que tiene cada persona de sí misma. Su autoestima se centra en muchos factores porque las preguntas van centradas a la autoaceptación, a qué tan capaces son, a qué se sienten que pueden hacer muchas cosas. Algunas preguntas son un poquito contradictorias porque menciona si los demás son mejor que tú. Entonces, muchas preguntas dan a eso, a comprobar si la persona se percibe de una buena forma o se percibe de una forma completamente negativa. Y la entrevista semiestructurada, que la verdad se centró en ejes. Mis ejes seleccionados en este caso, pues fueron algunos cuantos y pues fueron 3. Vamos a pasar a la triangulación de la información, que a mí me emociona mucho, pueden ver mi expresión. Pues bueno, mi triangulación de la información, antes de que entremos a ella, les explicaré pues el objetivo de que tiene en cada investigación. Estrategia clave para la validez y credibilidad, perdón, soy un poquito disléxica y dislálica cuando pronuncio algunas palabras, no es que esté nerviosa, simplemente comúnmente algunas palabras no las puedo pronunciar de la manera correcta, como la palabra credibilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, sí es importante, es crucial la triangulación de la información. No, una investigación sin triangulación de la información es como no haber tenido investigación, casi, casi. Aplicada mediante la comparación de datos de múltiples participantes, identificando patrones, matices y muchas cosas más. Se hace una comparativa, reforzando por todo lo visto. La triangulación pues fue una estrategia clave en esta investigación para aumentar la validez y profundidad de mi análisis y comprobar lo que desde el inicio yo sabía que iba a dar, ¿va? Porque tenía la seguridad y porque conocía del tema. Recordándoles nuevamente que soy psicóloga clínica y yo me dedico a la consulta particular. Yo creo que un alto porcentaje de mis pacientes, lo podría asegurar, más del 60% de mujeres que atiendo, pues sufren de una baja autoestima, problemas de ansiedades y si no es que todas o la mayoría no tienen la figura paterna en casa y nunca lo tuvieron presente. Entonces, por eso conozco el tema, ¿ok? Y me adelanto a los hechos, pero ahorita vamos. Se compararon las respuestas de las entrevistas semiestructuradas con los resultados de los instrumentos psicométricos que ya mencioné, el inventario de Beth, para no decirlo todo largo, y la escala de autoestima de Rosenberg. Estas comparativas permitieron confirmar los patrones en los que las participantes expresaban y reflejaban resultados precisos y concisos. Va, un ejemplo, muchas mujeres verbalizaban sentirse inseguras o con miedo al abandono, también muy ansiosas, con una baja autoestima, tristes, depresivas y en algunos casos sí algunas me llegaron a mencionar que hasta vacías. Entonces, para eso sirvió la triangulación de la información. Recordando que también yo quise dividir mi triangulación en este caso en triangulación de métodos y la otra es triangulación teórica, ¿va? Que van un poquito de la mano. En este caso se combinó mi enfoque cualitativo, mis entrevistas, con un enfoque
cuantitativo, que fueron mis test psicométricos o mis pruebas psicométricas, lo que enriquece la interpretación. Las entrevistas ofrecieron el relato emocional que tenía la persona entrevistada, mientras mis pruebas psicométricas con precisión los niveles de ansiedad y de autoestima graficadas, casi casi. Esta mezcla pues obviamente permitió que fuera muy integral los resultados esperados. La triangulación teórica pues interpretan los resultados desde tres enfoques psicológicos distintos. Va ayudando mucho desde las teorías del psicoanálisis a entender la ausencia del padre, cómo generó conflictos en la vida de la chica, la teoría del apego que mencionamos hace rato explica las dificultades para establecer vínculos efectivos y seguros en los patrones que van a seguir repitiendo constantemente si no se dan cuenta que algo les está pasando o que algo está mal o que tiene una herida que no han sanado. Y la teoría del desarrollo humano, obviamente, de Eric. Ayudando a comprender cómo se obstaculizó la consolidación de la identidad de estas chicas, de no tener una buena autoestima, una autonomía y una juventud, se podría decir, lo más sana posible por la ausencia de la figura paterna. ¿Va? Entonces, en esta investigación también se usaron matrices comparativas que pues obviamente facilitaron la recabación de datos y el entendimiento en la tesis. En este caso, el doctor Francisco, quien va a hacer que tenga el honor de leerla, pues se le haga más sencillo ver todo en tablas. ¿Va? Las matrices de análisis, pues ¿para qué sirven? Son herramientas sistemáticas que ayudan muchísimo a la organización y estructurar todo de manera ordenada. Facilita pues obviamente el entendimiento de los temas, las categorías seleccionadas, permitiendo obviamente el paso a datos de interpretación profunda, ¿va? Entonces sí ayudan mucho las matrices. Siempre pongan matrices en sus investigaciones. Vámonos a la interpretación de los resultados, que este es el último punto para finalizar en este caso mi capítulo 3, ¿ok? Pues lo vuelvo a mencionar, a lo mejor así a grandes rasgos. Lo que se pudo interpretar, porque ahorita vamos a ir a las conclusiones, es que en la entrevista del inventario de ansiedad de Beth, la mayoría de las participantes mostraron niveles moderados y severos de ansiedad, que les adelanté hace rato. Reportaron varios síntomas físicos como palpitaciones, tensiones musculares, dolores de cabeza, sensaciones de ahogo, problemas para dormir, problemas en la alimentación, pérdida del control de sí mismas, etc. En la escala de autoestima, más del 50%, si no me equivoco, como un 60-62% presentó una baja autoestima y el otro 38% no está en autoestima sano, está en autoestima media. ¿Va? Entonces, en las entrevistas semiestructuradas, pues las jóvenes relataban sus sentimientos de abandono y ese sentimiento que tienen de inconformidad hacia la figura paterna y esa negatividad que tienen hacia el hombre, ¿va? Que ven al hombre como alguien que no las puede aportar y que en cualquier momento las va a abandonar. Son la interpretación de resultados de manera breve para centrarnos ahora sí en este capítulo muy interesante de los resultados y conclusiones. Y el más esperado por mí, la verdad. Bueno, principales resultados. La ansiedad elevada. Les dije que elevada o severa. Y pues bueno, mi porcentaje fue muy alto. Más del 75% de las participantes presentó niveles preocupantes de síntomas y signos de ansiedad. Lo que quiere decir que su ansiedad se somatiza en alguna parte de su cuerpo, que no le dan a lo mejor la relevancia necesaria, no conocen del tema y no han solucionado todo esto que les está pasando, abordado y derivado de sentimientos negativos por el abandono de sus padres, ¿ok? O por la pérdida de alguien en específico. Autoestima baja, les dije, más del 60%, pues mostró una autoestima deficiente, caracterizada por desconfianzas, inseguridades, temores, miedo al fracaso, sentir que no están logrando nada con su vida, dificultades para lograr cosas o para sentirse que pueden alcanzar todo. Las relaciones afectivas disfuncionales también. O sea, también esto es un temita, o sea, los principales resultados, pues yo se los voy a mencionar aquí. Y el 3 es eso. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas de las participantes un patrón de dependencia impresionante. La mayoría han estado en relaciones las cuales no han podido salir de ellas porque con un poquito de amor o cariño que les ofreciera esa persona decidían quedarse, quitando el valor de todo lo que les han generado de manera negativa a ellas y se han decidido quedar a pesar del maltrato psicológico y en algunos casos físicos que han sufrido. Y la déficit en la identidad y el crecimiento personal. Pues ya lo sabemos, lo hemos mencionado, pues principalmente la ausencia de la figura paterna va a impactar muchísimo en la confianza y seguridad de la mujer, haciéndose sentirse que no hay un camino de dirección de crecimiento, que no tienen por qué crecer, que no tienen un sentido de vida, que no son útiles, ¿va? Y por eso suelen ser dependientes a hombres. Conclusiones generales de mi estudio. Estas sí se las quiero leer para leérselas específicamente como las redacté.
La ausencia de la figura paterna tiene consecuencias psicológicas profundas que afectan el desarrollo emocional, la autoestima y la capacidad para establecer relaciones afectivas saludables. Este impacto se manifiesta presente en la juventud temprana y afecta tanto el bienestar interno como la vida de las relaciones en todos los sentidos o hasta en el campo académico. Porque pues como entrevistamos chicas universitarias nos dimos cuenta que la mayoría y todas tenían esta característica de no poderle echar tantas ganas a la escuela, no porque no quisieran, sino algo se los obstaculizaba, no podían. ¿Va? La combinación de entrevistas y pruebas permitió identificar que la mayoría de las jóvenes experimentaban heridas emocionales no sanadas, válidas completamente, y se hace evidencia la necesidad de crear programas psicológicos que aborden este problema desde una perspectiva de prevención, desde el área clínica y educativa. La verdad es que mi investigación cumple con todo esto y en algún momento me gustaría fundamentarla mucho más para poder dar a lo mejor charlas, adelantándome a chicas que han sufrido la ausencia de la figura paterna y ayudarles a elevar su autoestima, a lo mejor no con terapia individual, porque eso sería un poquito demandante, porque también tengo mi cartera de pacientes, pero sí dar mi granito de arena me interesaría muchísimo, hacerles ver que si algo están pasando por su infancia, nunca es tarde para solucionar. Siempre se puede avanzar más. Los resultados, estos me encantaron porque quise poner 5 en específicos, por ejemplo, el silencio de la herida primaria, la fragilidad de la autoestima, la búsqueda constante y así. Mira, nos vamos a ir con el primero, ¿va? Para no confundirnos y me puedan ir entendiendo. Lo titulé Las voces y los significados, ¿va? A partir de minucioso análisis de las entrevistas, emergieron una serie de temas centrales que nos permitieron comprender la profundidad del impacto psicológico de la ausencia de la figura paterna. Va, en este caso empiezo con el silencio y la herida primaria. Muchas participantes expresaron cómo la falta de comunicación ocasionó, en este caso, una herida profunda, un vacío emocional que se manifiesta en un silencio constante de ellas mismas. Cité el argumento de una, sin poner su nombre, claro, y es el siguiente. Una participante ilustró este punto. Siempre sentí que algo me faltaba, como una pieza en un rompecabezas humano. Y el darse cuenta de que hay algo que les está obstaculizando no avanzar. Entonces, por eso es el silencio de la herida, así lo titulé. La fragilidad de la autoestima. Bueno, de manera recurrente, la ausencia paterna se vincula directamente con la autoestima. Si va a ser una persona con autoestima fuerte, sano, saludable o vulnerable, bajo o medio. La sensación de no haber sido suficiente para su padre, para que se quedaran, porque muchas de las chicas que fueron entrevistadas sí mencionaron pensamientos muy racionales de que se sentían culpables de que papá se haya ido de casa, que si algo les había faltado. Entonces, en este caso, cité también el de una chica y él sentía que no era lo suficiente buena para que él se quedara. Desgarrador, y la verdad es que aquí entra mi sentimiento de vulnerabilidad y empatía por las mujeres. Yo por fortuna tengo a mi papi que me quiere mucho, que me cuida mucho y que me da todo el amor del mundo y no puedo comprender lo que ellas han vivido, pero intento entenderlas. Entonces, cuando me dijeron esta frase, para mí fue como de lo privilegiado que es uno cuando tiene a sus padres, pero sí fue una frase muy dolorosa para mí, no de proyección por fortuna. El siguiente punto, la búsqueda constante de la aprobación externa. Este punto se me hizo sumamente triste. Voy a intentar aguantarme las lágrimas de este tema que yo seleccioné con tanto amor. Se centra mucho en la fragilidad de la autoestima, en donde tienen que ser constantemente aprobadas por la sociedad. Porque si no lo son, porque si alguien las juzga, las señala, las apunta, sienten que algo están haciendo completamente mal. Por ejemplo, también cité el de una participante sin poner su nombre, siempre busco la aprobación de mis parejas y de otros hombres. No puedo identificarme con eso, pero es desgarrador que una mujer por la ausencia de la figura paterna se haya desencadenado un problema, un trauma, en donde siempre quieran ser perfectas para los hombres de su entorno. Y por ende suelen tener esta característica de muy compasivas, muy lindas, muy tiernas, muy dóciles, muy pasivas, nunca se defienden, pues obviamente para que el hombre que está a su lado nunca se vaya de su lado. El impacto de las relaciones interpersonales y de pareja, también un chorro. Aquí se los voy a mencionar como está citado, como lo redacté. La ausencia del modelo paterno afectó sus patrones relacionales, generando desconfianza, miedo al abandono, a una atracción hacia figuras que replicaban patrones conocidos o patrones negativos, a menudo disfuncionales. Les mencionaba hace rato que la mayoría de mujeres que han sufrido la ausencia de la figura paterna tienen relaciones inestables con chicos con rasgos narcisistas, ¿va? Cité también el de una chica que lo puso en la entrevista semiestructurada y dice así, me cuesta confiar en los hombres, siento que me van a dejar.
como él lo hizo. Ay, no, o sea, yo creo que leerlo me estoy aguantando las ganas de ese sentimiento de tristeza, porque cómo la ausencia de la figura paterna afecta tanto al grado de sentirte tan vulnerable y tan poca cosa, sintiendo que nadie más te va a querer y que las personas de tu entorno se van a ir en cualquier momento. Y el último que seleccioné, citando este último punto, por el hecho de que admiro mucho a las mujeres que no tienen a sus padres y han intentado salir adelante o salen adelante, yo creo que son una de las mujeres que más admiro, pues fue la fortaleza y resiliencia como proceso de resignificación o recodificación, como ustedes lo quieran mencionar. Va recordando que de manera muy inspiradora también emergió la capacidad de muchas participantes, o bueno, de algunas cuantas siendo honesta, para sobreponerse a esta situación crítica, traumática, destructiva de la infancia, desarrollando estrategias de afrontamiento, tal vez no las más adecuadas, pero funcionales para ellas, encontrando apoyo en sus figuras femeninas como amigas, hermanas, madres, ¿va? Para lograr un proceso de resignificación en su vida o en su día a día. Perdón, me dio un poquito de sed. Citaré una frase que esta sí me gustó mucho y es, al final, su ausencia me hizo más fuerte. Tuve que aprender a valerme por sí misma. Ay, no, también, yo súper emocional en cada una de las frases que me dijeron las chicas. Yo las entrevisté de manera en línea, fue mediante formularios de Google Meet y hablaba con ellas mediante WhatsApp. Y la verdad es que fue una muy buena decisión porque yo creo que me hubiera desgarrado en persona porque se abrieron mucho. La verdad es que me encantó la forma que fueron tan transparentes y tan honestas conmigo que pude hacer unas matrices y una triangulación de la información muy larga y muy amplia, justificando mi investigación. ¿Va? Aquí rápidamente las conclusiones y aportaciones es que pues la aportación para mí fue el conocimiento que me llevé, que fueron muchos, y desarrollé un mayor nivel de empatía, la verdad, hacia ellas. Ya lo tenía, pero mucho más. La comprensión profunda también del tema, o sea, cómo es que impacta esto en la vida de estas chicas que tuvieron la ausencia de la figura paterna. Y aportaciones de comprensión del fenómeno, pues es que en este caso la esencia de la experiencia es fundamental y crucial, o sea, fue como que pieza clave para mi investigación. Aportaciones de la metodología, mi criterio, pues con que confirma la riqueza y pertinencia de mi paradigma, que la verdad es que nunca me voy a haber equivocado de haber elegido el paradigma fenomenológico hermenéutico, que me ayudó muchísimo a conectar de manera con estas chicas y desde el desarrollo humano, aplicándolo, ¿verdad? Ya que estamos a nada de graduarnos de un doctorado en desarrollo humano, viendo el lado más humano. ¿Va? En este caso quiero finalizar con una frase que me llega al alma, que yo redacté, por cierto, y dice lo siguiente, se lo voy a leer así. Comprender el silencio que deja una ausencia es el primer paso para sanar lo que nunca se dijo, lo que nunca se habló y lo que nunca se hizo. Esta investigación no solo dio voz al vacío, sino que también abrió caminos hacia la reconstrucción emocional de quienes aprendieron a vivir sin una figura paterna, pero sin la esperanza de sentirse, pero no sin la esperanza de sentirse completas. Yo la verdad es que les mando un fuerte abrazo a las chicas que me ayudaron en esta investigación, porque pues no solamente me dieron su granito de arena, me dieron su tiempo, me abrieron su corazón, me abrieron su herida emocional para poderlo plasmar en mi investigación y poder confirmar el objetivo principal. Y la verdad es que estoy muy satisfecha, me voy y me despido aprendiendo muchas cosas y consciente de que la ausencia de la figura paterna va a marcar el rumbo de la vida de las mujeres. Siempre me gusta mencionar algo así muy rapidito y muy breve. Esto lo vi en un libro, al rato intentaré recordarlo y escribirlo, que explicaba el caso de una mujer fuerte, independiente, empoderada, capaz, que lo que le dijera no la afectaba, y mencionaba que siempre tuvo un padre presente. En ese mismo libro describen una chica complejada, muy insegura, no usaba muchas cosas de manera, no sé, como que vestimenta, no sé, cosas atractivas porque se sentía complejada. Y pues en el libro cita que esa chica no tenía a su padre. No, o sea, no tenía relación con su padre. No había fallecido, solamente el padre era una persona ausente. Entonces, yo quise hacer esta investigación para validarlo, fundamentarlo y comprobarlo. Y una, porque yo lo vuelvo a mencionar, ya me pongo sensible y vulnerable, porque ya voy a entrar a la entrada de agradecimientos, aunque el agradecimiento va al inicio, lo voy a mencionar al final para cerrar. Agradezco a mis padres y principalmente a mi padre, que me ha enseñado a ser fuerte, capaz y que todo lo puedo.
Hace 2 semanas cumplí 25 años y estoy muy orgullosa porque voy a terminar mi primer doctorado. Este año abro un centro psicológico, compré una casa, tengo vehículos, todo lo he logrado por mi esfuerzo, dedicación, pero yo no sería la mujer que soy el día de hoy sin mi padre. La verdad es que me tocó ver el lado triste de esta investigación porque sé que hay mujeres que no lograrán lo que yo he logrado por el simple hecho de que no han sanado la herida que papá les ocasionó. Entonces, en mi agradecimiento, obviamente no podía faltar mi padre. Perdónenme por ponerme vulnerable, pero yo sin él no sería lo que soy el día de hoy. No estaría aquí en mi consultorio, en donde soy eternamente feliz y atiendo a mis consultantes con todo el amor del mundo. Entonces, en mi agradecimiento está mamá y papá. Mamá, alguien que siempre ha estado presente y que me ha hecho sentir que soy capaz. Y hay una frase que ellos utilizan mucho conmigo y es, hija mía, tú te puedes comer el mundo. El mundo está a tu alcance. Y agradezco infinitamente porque siento que me puedo comer al mundo. Y esta investigación se centró en ver el lado triste de estas mujeres que sienten que no pueden comerse al mundo. Y eso es muy triste. Y empatizo mucho con ellas. Les mando un fuerte abrazo, me finalizo este video y me despido. La verdad, doctor Francisco, con todo el cariño y gracias por hacerme ver que una tesis doctoral es de lo más sencillo y que ese es un tema que nos gusta, se nos va a hacer súper facilísimo. Me despido y los quiero mucho, espero verlos pronto, cursando algún otro doctorado, obviamente en IESPRO.